Continuamos con la práctica número 4 del Laboratorio Electrónica Digital 2. Mi nombre es Hugo Enrique Tomás García. Llevo el Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Eduardo Alberto Pérez Castillo. Entonces, en la práctica anterior vimos lo que era un multiplexor y en este caso vamos a ver lo contrario, que es un decoder de multiplexor. Entonces, el objetivo de esta práctica es verificar la operación del decoder de multiplexer, que es un circuito combinacional de mediana escala de integración MSI. Nuevamente nos da una teoría de lo que es un demultiplexor y nos dice que es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere de esta información a una de dos N líneas salidas. La selección de la línea de salida se controla por las líneas N líneas de selección y esta función se puede comparar con la de un selector, como se muestra en la figura 21. Entonces, si anteriormente lo que teníamos era un multiplexor que teníamos diversas entradas mediante unos canales de selección, teníamos una salida en un canal. Ahora es lo contrario, tenemos una entrada en una línea y podemos mandarla por diferentes líneas de salida mediante canales de selección. Es la diferencia del multiplexor y el del multiplexor. Entonces nos dice que un decodificador es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2 n líneas de decodificador, que veremos lo llamaremos en n a 2n, ya que el nombre del decodificador se usa conjuntamente con cierto tipo de convertidores de código, tal como el decodificador de BCD a 7 segmentos. Bueno, esto ya se utiliza más a lo que viene siendo, por ejemplo, algún contador de horas, en lo que realizamos una conversión de dígitos a un BCD a 7 segmentos. Nos dice que el decodificador puede funcionar como un demultiplexor si la línea E, que es la entrada de habilitación o enable, se toma como línea de entrada de datos y las líneas A y B como líneas de selección, como se muestra en esta figura. Vemos que tenemos la E del decodificador de habilitación. Si la utilizamos como entrada, pues puede funcionar como un demultiplexor. Entonces, en esta práctica nos dice que realizamos la prueba de un decoder de multiplexer. Nos recomienda utilizar este integrado LSN74156, que es un multiplexor de 4 líneas, un decoder de 4 líneas. Tiene salida Open Collector y nos dice que para verificar la operación del decoder de multiplexer se recomienda conectar las entradas de datos y selección de interruptores y las salidas a lámparas para visualizar el estado de estas salidas, como se muestra en la figura 24. Entonces, nos dice que conectamos entrada de datos mediante selectores y las salidas Y serán lámparas, mediante que los selectores de canales pues también son selectores, ¿no? Entonces, en esta práctica también utilizamos el software Multisim. Ya tenemos aquí el circuito 74156N. Entonces, lo que queda por hacer es verificar el funcionamiento mediante la tabla de verdad que nos provee la práctica. Entonces, al lado izquierdo tenemos lo que son los selectores B y A, el strobe 1G, el data 1C y las salidas H high, L low, X don't care. Nosotros tenemos, para realizar más práctico el diagrama, a las entradas conectamos señales de prueba 0 o 1 digitales, mientras que a las salidas conectamos puntas de pruebas para verificar el estado. Entonces, la primera línea nos comenta que cuando tenemos los selectores en don't care, o sea, puede ser 1 o 0, no importa. El strobe lo tenemos en alto, que viene siendo el 1G. Y el 1C, que es el data don't care, tenemos a la salida tenemos altas las 4 salidas, o sea, en valor 1. Pero como es don't care, si yo pongo en B o en A un 1, pues no pasa nada, tendremos las mismas salidas, ya que no importa el valor de estas. En el siguiente renglón nos dice que tenemos los selectores en estado bajos, el strobe en bajo, pero si ponemos el data 1C en alto, tendremos a la salida 0, 1, 1, 1. Aquí vemos que tenemos 0, 1, 1, 1.
Las siguientes condiciones es que tengamos B en bajo, A en alto, el stroke 1G en bajo y el DARA 1C en alto. Entonces a la salida tendremos 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Ahora, de modo inverso, iríamos de abajo hacia arriba. Tenemos un don't care en las entradas selectoras, un don't care en 1G y el DARA 1C en bajo. Entonces tendremos todas en alto. Como son don't care, si yo pongo aquí 0 o 1, pues no va a pasar nada, ya que no importa el valor de estas, las salidas serán iguales. Tenemos B y A en alto, A y B en alto. Tenemos el stroke, que es el 1G en bajo. Tenemos el 1C en alto. Entonces tendremos a la salida 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. La siguiente condición nos dice que tenemos alto, bajo y alto del 1C. 1, 1, 0, 1. Y básicamente esta será la práctica número 4. Verificamos el funcionamiento correcto del decoder de un multiplexer. Si nosotros quisiéramos habilitar estas salidas, pues también podríamos hacerlo, pero pues no tiene caso, ya que solamente esta es una demostración del funcionamiento del circuito, pero para aplicaciones un poco más avanzadas, pues ya podríamos habilitar los demás canales. Y esa sería toda la práctica número 4.